Antes que comencemos a hablar de lleno de lipoescultura, quiero dejar un concepto básico bien claro. Y es que el ejercicio y una dieta adecuada es la mejor manera de reducir el exceso de grasa. Desafortunadamente, hay depósitos de grasa que no podemos eliminar ni siquiera con una rutina de ejercicio físico intenso. Es allí entonces donde una liposucción de manera muy rápida y muy segura puede eliminar estos depósitos de grasa dando una mejor silueta corporal. Hoy les voy a hablar específicamente de la lipoescultura asistida con ultrasonido o comúnmente como la conocemos lipoescultura Vaser, que recibe su nombre por la utilización de la energía ultrasónica sobre cúmulos de células de grasa seleccionadas. La lipoescultura Vaser es un método que nos ofrece un procedimiento más seguro, mínimamente invasivo, con menos hematoma, una recuperación más rápida y con una ventaja que nos da una mayor retracción de la piel. ¿Cómo funciona el Vaser? ¿Cómo trabaja? Inicialmente, los cirujanos infiltramos una solución en el tejido celular subcutáneo, llamada solución tumescente o también solución de Klein, básicamente para producir una vasoconstricción, una retracción de los vasos sanguíneos para así obtener un menor sangramiento. Posterior a esto, introducimos una sonda, una cánula Roma de titanio, que es la que emite esta energía ultrasónica suave de baja intensidad a 36 MHz, que eso nos limita el calor y la posibilidad de producir quemadura y que va directamente dirigida hacia las células de grasa. ¿En qué se diferencia una lipoescultura Vaser de una lipoescultura tradicional? La lipoescultura Vaser es un método avanzado de contorneado corporal. Esta energía ultrasónica solamente actúa sobre el cúmulo de grasa que hemos seleccionado, es decir, los depósitos de grasa objetivo, sin dañar, y esto es lo más importante, el tejido subyacente a esta zona donde estamos trabajando, llámese nervios, vasos sanguíneos, músculo, piel. Por ende, vamos a tener una recuperación más rápida y al tener un menor sangramiento, la posibilidad de la extracción de un volumen mayor de grasa. Otra de las diferencias fundamentales entre la lipoescultura Vaser y la lipoescultura tradicional o tumescente la vemos con el efecto de esta onda de ultrasonido sobre unas células llamadas fibroblastos que se encuentran en la matriz de la dermis, que al ser estimuladas producen una mayor cantidad de elastina, de colágeno, de ácido hialurónico, lo que le confiere a la piel una mayor retracción y un aspecto mucho más joven. También, como dijimos anteriormente, al ser esta onda ultrasónica selectiva a las células de grasa, que la separan, la emulsifican antes de que nosotros procedamos a su aspiración, esto hace que al no dañar, sobre todo vasos sanguíneos, se produzca un menor sangramiento, aproximadamente entre un 25 y 30% menos que con una lipoescultura tradicional. Eso hace que nosotros podamos remodelar mucho más una silueta corporal y por eso hablamos de que cuando realizamos una lipoescultura Vaser estamos haciendo una lipoescultura de alta definición con un paciente que tiene una recuperación mucho más rápida y hemodinámicamente mucho más estable. Frecuentemente acuden a nuestras consultas pacientes solicitándonos una lipoescultura Vaser para perder peso. Importante, ¿en qué pacientes está indicado una lipoescultura Vaser? Primero, en pacientes que no presentan obesidad ni sobrepeso excesivo. En pacientes que practican deporte con disciplina y que mantienen una ingesta de alimentos saludable, pero que a pesar de esto no logran una definición muscular. Pacientes que por su condición genética mantienen depósitos de grasa en zonas específicas del cuerpo que no logran eliminar. Y también aquellos pacientes que desean una extracción de grasa en una zona específica del cuerpo, pero que también desean infiltrar esa grasa en otras zonas del cuerpo para ganar volumen. Con mucha frecuencia me preguntan ¿qué zonas del cuerpo son susceptibles a una lipoescultura Vaser?
Recordemos, la lipoescultura Vaser es un método seguro. Todas las zonas del cuerpo son susceptibles a realizarse una lipoescultura Vaser. Por ejemplo, barbilla, cuello, rodilla, tobillo y con excelentes resultados. ¿En dónde se debe realizar una lipoescultura Vaser? Esta se debe hacer en un ambiente estéril, es decir, un quirófano, que cuente con un monitoreo cardiovascular completo, que el paciente tenga una vía endovenosa, que tengamos enfermeras registradas que nos asistan, un médico anestesista y un médico ayudante. Cuando se trata de una lipoescultura Vaser de zonas pequeñas, utilizo sedación y anestesia local. Cuando hago una lipoescultura de mediano o gran volumen, prefiero utilizar anestesia general. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación de una lipoescultura Vaser? En promedio, una lipoescultura Vaser, y dependiendo de las zonas que vamos a tratar, puede durar entre 2 y 4 horas. Eso requerirá de una recuperación entre 3 y 4 horas. Durante las primeras 18 y 14 horas del postoperatorio, el paciente va a observar la salida de un líquido serohemático, claro, rosado, que va a manchar su ropa, incluso la ropa de la cama, que en algunas ocasiones, y sobre todo los familiares que acompañan al paciente, se alarman pensando que se trata de un sangramiento activo. Uno le explica a los pacientes que esto va a suceder y que es totalmente normal, que se trata parte del líquido que nosotros hemos infiltrado para la realización de esta lipoescultura y que lo va a presentar durante estas primeras 24 horas. Después de la cirugía, la mayoría de los pacientes refieren molestias durante los 3 primeros días, para lo cual indicamos medicamentos para aliviar el dolor. Los músculos estarán adoloridos aproximadamente entre 7 y 14 días. Sin embargo, aquí solamente indicamos medicamentos antiinflamatorios. Siempre indicamos la utilización de prendas de compresión durante las primeras 4 semanas del postoperatorio, así como también la realización de masajes de drenajes linfáticos durante las primeras semanas del postoperatorio. Podemos utilizar esta grasa que obtuvimos mediante una lipoescultura Vaser para infiltrarla y así aumentar el volumen de otras zonas del cuerpo, como por ejemplo los glúteos, las pantorrillas, pectorales, etc. Sí, claro que sí la podemos utilizar. Incluso hay en algunas personas la creencia de que cuando se utiliza esta energía ultrasónica, la célula de grasa es quemada. Déjeme decirle que no. Y es al contrario. Existe una ventaja cuando hacemos una lipoescultura Vaser y obtenemos esta grasa mediante la energía ultrasónica que cuando no la utilizamos. Porque al emulsificar la grasa obtenemos paquetes de células con un diámetro que van entre 2 y 3 células de grasa, que cuando son transferidas a la zona receptora donde queremos aumentar el volumen, estos paquetes, al ser más pequeños, son más rápidamente vascularizados y por ende tienen mayor probabilidad de resistir y de sobrevivir a este cambio de zona que estamos haciendo. Es importante aclarar que inicialmente la paciente, y con muchísima frecuencia, se nota un volumen en los glúteos, por ejemplo, mayor al que se va a ver un mes después. Y es producto de que también existe un proceso inflamatorio que mantiene un volumen que no es exactamente el que va a quedar después de estas 4 semanas y piensa que pasado estas 4 semanas, cuando se observa el glúteo, que se le ha producido una reabsorción de lo que hemos colocado. Hay que insistir a la paciente que no, que es un proceso durante estas 4 semanas donde va a haber una inflamación y que progresivamente va a ir bajando hasta que veamos aproximadamente a la semana 4 o a la semana 6 el volumen definitivo que va a quedar en este aumento de la zona específica que hemos realizado. En conclusión, ¿cuáles son las ventajas de que se realice una lipoescultura Vaser? Primero, mayor perfil de seguridad. Segundo, se enfoca selectivamente en los objetivos de grasa seleccionados,
conservando tejidos como vasos sanguíneos, nervio, músculo, etc. Tercero, podemos tratar pequeñas áreas problemáticas del cuerpo, como por ejemplo cuello, rodilla, barbilla, así como también grandes estructuras, creando definiciones y grandes transformaciones. Esto es lo que nos permite obtener una alta definición de la zona que estamos trabajando. Una menor pérdida sanguínea, entre un 25 y un 30% menos. Por consiguiente, un paciente hemodinámicamente más estable y una recuperación postoperatoria mucho más rápida. Con el Vaser podemos obtener en algunos pacientes hasta un 53% más de retracción de la piel que cuando hacemos una lipoescultura tradicional. Y por último, la ventaja que cuando emulsificamos con esta energía ultrasónica las células de grasa, obtenemos una mejor supervivencia de las células cuando realizamos una lipotransferencia para aumentar volumen.